Hola, mi nombre es Rafael Barús, soy especialista en diagnóstico por imágenes. Agradezco la invitación a participar de este curso de patología de columna vertebral. En esta oportunidad me voy a referir a las enfermedades degenerativas de columna vertebral. Los objetivos de la charla son las de realizar una revisión de la patología degenerativa en la columna vertebral, demostrando los diferentes métodos de imágenes en la evaluación de la patología degenerativa. Describiremos y mencionaremos las estructuras que conforman la unidad funcional discovertebral. También realizaremos una revisión sobre la nomenclatura de hernias discales y veremos particularmente algunas de las complicaciones de la enfermedad degenerativa. Son múltiples las especialidades que tienen injerencia en la evaluación y tratamiento de la patología degenerativa. Comprenden a los traumatólogos, los clínicos, neurólogos, neurocirujanos e inclusive a los reumatólogos. Es ahí donde el especialista en diagnóstico por imágenes nuclea todas estas especialidades y debe aportar información útil para que ellos puedan tomar conductas. Tenemos que comprender asimismo que la región lumbosacra es probablemente la región de mayor patología. No es la única región que presenta compromiso de patología degenerativa dentro del eje cérvico-dorso-lumbar. La columna cervical y la transición dorso-lumbar son dos regiones de frecuente patología, siempre teniendo en cuenta las diferencias anatómicas con respecto a otras regiones, como son en la columna cervical las articulaciones uncovertebrales interfacetarias y la articulación atlantoaxoidea. Con respecto a los síntomas, el dolor es el más importante de los síntomas y presenta tres variantes: el dolor discogénico, el facetario y el radicular, expresándose con trastornos sensitivos y alteraciones de la fuerza muscular en los miembros superiores e inferiores. Tengamos en cuenta también que la enfermedad degenerativa es una causa común de incapacidad crónica y es la segunda causa de consulta médica en pacientes adultos. En este gráfico demostramos la anatomía básica de la unidad funcional discovertebral para comprender la patología degenerativa. Podemos ver la relación entre los cuerpos vertebrales discos intervertebrales y las articulaciones interapofisarias, conformando los neuroforámenes por donde se exteriorizarán las raíces nerviosas. La relación que existe entre las estructuras mencionadas, sumado a los ligamentos, la radiografía simple es el estudio inicial, básico de toda evaluación de columna en el caso de la patología degenerativa. Si bien es una técnica que muchas veces se encuentra subvalorada, nos demuestra un adecuado screening de enfermedades relacionadas que nada tienen que ver con la enfermedad degenerativa, pero que nos ayudan a descartar otros orígenes de dolor de columna. También nos informa el estado de alineación de
Las proyecciones oblicuas en columna cervical para valorar el diámetro neuroforaminales y en columna lumbosacra las articulaciones interapofisarias y pedículos. Las incidencias en máxima flexo-extensión en plano sagital aumentan la sensibilidad en la detección de inestabilidad de la unidad discovertebral. La tomografía computada es útil para las evaluaciones de estructuras óseas y sus relaciones. Aumenta significativamente la resolución con respecto a las radiografías y sobre todo en la evaluación de partes blandas. Lo que sí no nos permite es realizar una adecuada visualización de los discos intervertebrales y obviamente caracterizar las alteraciones de la médula ósea y la infiltración de la misma. La utilidad con reconstrucciones multiplanares y secuencias 3D aumentan probablemente la sensibilidad diagnóstica y ayudan a demostrar muchas veces al médico derivante la patología desde muchos puntos de vista. También hay que comprender la utilidad de la tomografía en la evaluación tanto terapéutica como diagnóstica con el intervencionismo. La resonancia magnética es el complemento necesario y preciso de la tomografía computada. Obviamente que nos van a mostrar en forma mucho más sensible y específica los cambios en la médula ósea y el hueso subcondral adyacente. Tiene una excelente resolución para evaluar lo que sucede dentro de los discos intervertebrales y lo que sucede en las partes adyacentes a estos discos intervertebrales, como son los diámetros neuroforaminales, recesos laterales y el compromiso de las raíces nerviosas. También podemos evaluar perfectamente la señal de la médula espinal, determinar asimetrías entre espacios foraminales y valorar adecuadamente el grado de compromiso de articulaciones. El protocolo de estudio que utilizamos habitualmente nosotros son secuencias T1 fase espineco y secuencias T2 fase espineco en plano sagital, en el cual podemos ver adecuadamente la relación entre los cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, las estructuras que se encuentran por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales, el diámetro del canal raquídeo e inclusive articulaciones interapofisarias. En el plano axial podemos utilizar tanto secuencias T1 como secuencias T2. Nosotros preferimos utilizar las secuencias T2 ya que nos da un adecuado contraste entre la grasa, líquido cefalorraquídeo y estructuras nerviosas de los forámenes. El plano sagital en secuencia de STIR aumenta mucho la sensibilidad en el caso de detecciones de lesiones focales o compromisos de hueso subcondral en el caso de signos de espondilitis degenerativa. Y muchas veces nos ayuda a diferenciar la patología de otras. En esta slide podemos ver los tres planos sagitales que comúnmente utilizamos, donde podemos valorar y demostrar la señal de la médula ósea en secuencias T1 y secuencias T2 en los cuerpos vertebrales, los cuales no muestran cambios significativos entre ambas secuencias. Vemos los discos intervertebrales como en secuencias T2, tanto fase espineco como STIR, presentan la señal alta de los núcleos pulposos y la señal baja rodeando el mismo
correspondiente al anillo fibroso. No es fácilmente discernible las estructuras correspondientes a los ligamentos longitudinales anterior y posterior. También vemos en las secuencias ponderadas en T2 la buena delimitación y contraste que presenta el líquido cefalorraquídeo con respecto al cono medular, a las raíces y a la médula espinal. La secuencia axial T2, acá a la izquierda vemos que nos ayuda a evaluar adecuadamente la médula espinal, raíces, neuroforámenes, articulaciones interapofisales y espacio epidural. También la resonancia magnética en el plano coronal es útil para evaluar la morfología de las raíces y plexos en búsqueda de asimetrías y cambios en la señal. Podemos utilizar secuencias STIR o secuencias T2 PROCET, que son secuencias con cortes finos y un gap alto, inclusive con overlap, lo cual permite realizar reconstrucciones multiplanares. La Mielo 3D es una secuencia que, si bien usamos de rutina en nuestro protocolo, no aporta más información que las anteriores, salvo que demuestra gráficamente el dibujo del espacio subaracnoideo en los forámenes, describiendo un patrón a veces arrosariado de la discopatía múltiple y canal estrecho lumbar, como es el caso que presentamos acá a la derecha, con resonancia y mielo 3D. La resonancia magnética también nos permite hacer secuencias dinámicas, preferiblemente pondrás en secuencias T2, secuencias rápidas que, si bien muestran menor calidad en cuanto a la resolución, nos ayudan muchas veces a detectar compresiones y desgarros fibrosos a nivel de los discos en los casos en que existe o puede existir un cuadro clínico de dolor discogénico sin un hallazgo evidente en la posición neutra. Los cambios degenerativos discales comprenden un proceso degenerativo que comienza generalmente en el disco intervertebral y luego afecta el resto de las estructuras que conforman la unidad funcional. El disco intervertebral, como dijimos anteriormente, consta de un anillo fibroso y un núcleo pulposo, con la señal ya mencionada en secuencias T1 y secuencias T2. Debemos tener en cuenta la relación del disco con el cartílago articular de los platillos vertebrales y los ligamentos longitudinal anterior y posterior. La deshidratación discal nos indica que existe una disminución de la cantidad de mucoproteínas y aumento del componente fibroso. Asociado a esto se encuentra o se observa una disminución del contenido de agua, lo cual va a darnos imágenes de discos intervertebrales con señal baja en secuencias T2, a diferencia de la normalidad que presentaba una señal alta en secuencias T2 a nivel central, propio del núcleo pulposo. A esto nosotros llamamos deshidratación o desecación en nuestros informes. También podemos llegar a encontrar pérdida de altura del disco secundario a esta degeneración o pérdida de contenido de agua. El fenómeno de vacío es la presencia de gas intradiscal y es un hallazgo propio de los estadios finales de procesos degenerativos. Podemos encontrarlo y evaluarlo tanto en radiografías, tomografías o resonancia magnética. En todas estas secuencias en todos estos métodos, se van a visualizar como imágenes radiolúcidas, hipodensas o con señal baja, respectivamente. El anillo fibroso puede tener áreas de rotura y o desgarro o fisuras, son todos sinónimos y es importante detectarlos.
Estos pueden ser parciales o totales, pueden tener diferentes orientaciones dependiendo en qué plano se lo observe, tanto en plano axial, sagital o transversal, y se verán como áreas de aumento de la señal en el interior del anillo fibroso. Recordemos que el anillo fibroso la pregunta que nos hacemos o nos deberíamos hacer es por qué los desgarros anulares son habitualmente posteriores, y esto está demostrado que tiene relación directa con una mayor espesor de las fibras del anillo fibroso a nivel anterior, lo cual determina una mayor debilidad en las fibras posteriores. Se han descrito tres tipos de desgarros anulares, como vemos en este gráfico, que si bien se pueden diferenciar en los distintos planos, no reviste mucha importancia o diferencia clínica el conocerlos y describirlos en el estudio de resonancia. El desgarro radial es el más común, donde es fácil identificarlos en los tres planos. El desgarro transversal o desgarro anular de anillo fibroso con disposición transversal no se identifica en los planos axiales. Y por último, el desgarro anular de anillo fibroso con dirección concéntrica no es visualizado en el plano coronal, debido a que siguen la dirección de las fibras. El anillo fibroso, al desgarrarse, genera dolor, ¿sí? Este dolor está descrito como, en la bibliografía, como el dolor discogénico, dado por una irritación de las terminaciones nerviosas de los nervios sinovertebrales que inervan el anillo fibroso y el ligamento longitudinal posterior. También tenemos que comprender que el desgarro anular tiene una relación directa con las radiculopatías, al producir o generar un proceso inflamatorio en las partes blandas que están adyacentes al disco. Si este mismo presenta inclusive prosidencias o un grado de hernia o de herniación posterior, esto producirá un proceso inflamatorio alrededor de las raíces de ubicación neuroforaminal. Entonces debemos comprender que toda patología de anillo fibroso puede tener una relación directa con la irritación de las raíces nerviosas. La enfermedad discal degenerativa se diferencia en dos entidades con características propias, ¿sí? Por un lado se encuentra la espondilitis deformante, en el cual ocurre un envejecimiento normal de los discos. Se produce un tejido fibroso dentro del núcleo pulposo. A la altura de los discos habitualmente son normales. Puede existir un leve abombamiento discal difuso. Existe osteofitosis, que generalmente es anterior y lateral, y visualizamos esclerosis subcondral. La otra entidad que la diferencia de la espondiliosis deformante es la osteocondrosis intervertebral, en la cual se produce degeneración patológica de los discos con desgarros de anillos fibrosos, reducción del espacio discal. La osteofitosis habitualmente es multidireccional y principalmente posterior. Podemos llegar a visualizar signos de vacío de señal y los cambios MODIC que veremos a continuación. Acá vemos radiografías de cada una de estas entidades que hemos mencionado.
las radiografías de la espondilosis deformante. Vemos una preservación de los espacios discales, osteofitosis anteriores y laterales y esclerosis subcondral. En las radiografías de la osteocondrosis intervertebral, los espacios discales se encuentran reducidos y hay aire intradiscal. La relación que existe entre los platillos vertebrales y la médula ósea es importante conocerla. El concepto de la unión discovertebral como un área dinámica nos ayuda a comprender un poco qué es lo que sucede. Los discos degenerados, ¿sí?, llevan habitualmente a un aumento de la carga axial y aumento del estrés sobre los platillos vertebrales. Es así como se transmite estos cambios a la médula ósea subcondral y a las trabéculas adyacentes. Esto genera cambios inflamatorios en la médula ósea. Modic, ya en el año 1988, fue el primero que describió Es por eso que él caracterizó a 3 patrones de lesión de médula ósea asociado a la discopatía. El cambio Modic tipo 1, que es un proceso inflamatorio activo, ¿sí?, secundario a una degeneración discal, muchas veces se puede confundir con un proceso. Con respecto a la radiografía, es difícil detectar cambios de tipo Modic en tipo 1 y tipo 2, ya que no hay alteraciones estructurales óseas en platillos vertebrales, aunque existiera disminución franca del espacio discal. Recién en los cambios Modic tipo 3, donde hay disminución del espacio articular, podemos llegar a delimitar la esclerosis de los platillos vertebrales infiriendo cambios Modic tipo 3. Con respecto a las articulaciones sinoviales, tanto a nivel de segmentos cervicales medios, inferiores u lumbares, donde predomina el compromiso articular, debemos mencionar las características radiológicas a buscar, que son la disminución del espacio articular, las esclerosis del hueso subcondral y la formación de osteofitos. Las proyecciones oblicuas muchas veces nos ayudan, como vimos en la parte radiológica de métodos de estudio, a delimitar y ver el compromiso de las articulaciones. Este compromiso habitualmente se inicia con un proceso
En estas radiografías podemos observar en la columna cervical los hallazgos de la enfermedad artrósica de articulaciones interfacetarias y articulaciones uncovertebrales, con estrechez articular, osteofitosis, hipertrofias y esclerosis subcondral. Las incidencias oblicuas en columna lumbar muestran adecuadamente el espacio articular, pero ya con las incidencias laterales observamos los cambios de esclerosis en articulaciones y las hipertrofias facetarias. Las incidencias oblicuas en columna cervical delimitan correctamente los diámetros neuroforaminales. La tomografía computada a nivel de los cambios artrósicos no muestra los mismos cambios que podemos observar en estudio radiológico con un poco más de sensibilidad, ya que contamos con la multiplanaridad. Y bueno, estos cambios quedan reflejados en las imágenes, donde vemos hipertrofia facetarias, signos de vacío interarticular, esclerosis subcondral, y quistes. Inclusive podemos evaluar la presencia de quistes subcondrales. La resonancia magnética sí aporta mayores datos a los mencionados en radiografía y tomografía, donde podemos observar líquido articular aumentado dentro de las articulaciones. Podemos observar con mayor detalle los quistes sinoviales y evaluar la característica de las raíces nerviosas y los forámenes. Así poder ver si existe o no compromiso de estos componentes. Los quistes sinoviales de las articulaciones interapofisarias también son bastante frecuentes. Los posteriores son más frecuentes que los anteriores, pero tengamos en cuenta que los de ubicación anterior son más sintomáticos, ya que producen radiculopatías debido a que se proyectan dentro del canal y pueden obliterar o reducir los diámetros de forámenes. Los posteriores habitualmente se proyectan en los músculos paraespinales y tienen menos sintomatología. Aquí vemos a nivel superior izquierdo un quiste sinovial anterior que a veces son pequeños y difíciles de detectar. En otros casos podemos llegar a ver imágenes quísticas dentro del canal raquídeo, y esto no significar un componente quístico dependiente de la articulación, sino un quiste aracnoideo epidural lumbar, o sea que hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. También es posible observar imágenes con señal baja en todas las secuencias dentro del canal o en íntima relación al espacio aracnoideo, y el cual la radiografía o inclusive la tomografía nos ayudan a delimitar su contenido cálcico, pudiendo corresponder a quistes o gangliones sinoviales anteriores con presencia de calcificación en su interior. Los desgarros ligamentarios los debemos mencionar, ya que tienen terminaciones nerviosas que habitualmente, al estar comprometidos, originan dolor. Estos ligamentos están comprendidos por los componentes ligamentarios longitudinal anterior y posterior, ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos e intertransversos. La hiperostosis esquelética idiopática difusa, o bien conocida como DISH, es una entidad clínica en la cual ocurre una osificación y calcificación del ligamento longitudinal anterior. Fue inicialmente descrita por Forestier y popularizada por Resnick, y consiste en una osificación de la cara anterior de los cuerpos vertebrales
extendiéndose a través de los espacios discales. A veces son clasificaciones sutiles y a veces mucho más evidentes y grotescas. A veces nos lleva a confundirnos y debemos hacer diagnósticos diferenciales con la expresión de la espondilitis anquilopoyética en el caso de las columnas de tipo caña de bambú, por lo cual hay que hacer diferencias con estas patologías. Obviamente en los casos de patología degenerativa no encontraremos tanto compromiso de articulaciones. Acá vemos dos casos de DISH, donde vemos a nivel de columna lumbar grandes calcificaciones e hipertrofias de los márgenes anteriores del ligamento longitudinal anterior, e inclusive deformaciones e hiperostosis de la columna cervical con importantes puentes óseos. La enfermedad de Bastrup es otra entidad que también debemos reconocer dentro de la patología degenerativa, y está dado por una lesión de ligamentos interespinosos, en los cuales ocurre una disminución del espacio interespinoso. Las apófisis espinosas habitualmente tienden a hipertrofiarse, se esclerosan sus márgenes, se hacen irregulares y en algunos casos se hacen aplanados, tomando íntima relación y contacto, a veces hasta difícil de diferenciar dónde comienza y dónde termina cada una de estas apófisis. Radiológicamente son fáciles de detectar y en la resonancia también, inclusive podemos llegar a visualizar grandes cambios de edema en las apófisis espinosas y distensiones de las bursas interespinosas, típico de enfermedad degenerativa de los componentes de las vértebras a niveles componentes posteriores. Las complicaciones de la enfermedad degenerativa son varias y nos referiremos a algunas de ellas, comprendiendo las alteraciones en la alineación, desplazamientos de discos intervertebrales y estenosis del canal raquídeo. Con respecto a las alteraciones en la alineación, las inestabilidades pueden verse en reposo o necesitan a veces de incidencias dinámicas para detectarlas. La anterolistesis L4, L5, como vemos en el caso de la radiografía lateral izquierda, realizada en incidencia neutra, y la retrolistesis de L3 sobre L4, detectada en casos de máxima extensión. Sí, son algunos de los ejemplos de estas inestabilidades. Otras alteraciones frecuentes en la alineación en la patología degenerativa son las escoliosis secundarias, acuñamientos anteriores y reducciones de espacios intervertebrales, así como las cifosis degenerativas. La espondilolistesis degenerativa es un hallazgo frecuente. Esta puede ser anterior o posterior, y hay que hacer una diferencia de las espondilolistesis relacionadas a espondilolisis típicas de los jóvenes, donde ocurre lisis de las partes interarticulares con aumento del diámetro anteroposterior del canal y pseudoprotrusiones discales. En el caso de las espondilolistesis degenerativas, estas habitualmente se presentan en pacientes añosos, mayores de 50 años, son más frecuentes a nivel L4, L5, y las partes interarticulares o los pedículos se encuentran normales
y el diámetro anteroposterior del canal no se encuentra aumentado. Estas son algunas de las características de cada una de estas entidades patológicas. La resonancia magnética también nos permite valorar los cambios de espondilolisis en un contexto de una patología degenerativa, donde observamos signos de espondilitis degenerativa con signos de degeneración y desecación de los discos, con reducciones del espacio discal, así como de su señal en secuencias T2, e inclusive detectamos hernias intraesponjosas de Schmor. También vemos una señal alterada en las articulaciones interapofisiarias con hipertrofias, ¿sí?, facetarias, e inclusive vemos ya una enfermedad de Bastrup. A diferencia de lo mencionado, las espondilolistesis ísmicas no se acompañan de cambios degenerativos, son visualizadas en pacientes jóvenes, y en las incidencias oblicuas visualizamos perfectamente bien la lisis de los pedículos. En las incidencias de perfil, y muchas veces no necesitamos hacer incidencias dinámicas, observamos la listesis, que habitualmente es más frecuente a nivel L4 o L5. Las tomografías computadas en estos casos nos ayudan a aumentar la sensibilidad para detectar estas listesis y las lisis de los pedículos, si bien muchas veces con estudios radiológicos son suficientes. Con respecto a los desplazamientos de los discos intervertebrales, esta es una de las complicaciones más frecuentes de la patología degenerativa. En el 2001, varias sociedades americanas, y luego con el consenso de sociedades de otros países, impulsaron la creación de una nomenclatura y así estandarizar la terminología en cuanto a discopatías, para lograr que todo el mundo hable de la misma manera, facilitando la interpretación, diagnóstico y pautas de tratamiento. Antes de hablar de la patología, debemos definir el disco intervertebral normal, el cual no debe sobrepasar los límites del espacio entre ambas vértebras contiguas a nivel anterior, posterior y lateral. Hablamos de protrusión como sinónimo de hernia, y esto comprende el desplazamiento localizado del disco más allá de los límites del espacio discal. La protrusión anular difusa, o más comúnmente llamada bulging, es una protrusión leve en forma difusa que comprende más del 50% de la circunferencia del disco. Acá vemos un ejemplo donde vemos tanto desde lateral derecho a lateral izquierdo una protrusión a nivel anterior y posterior del disco intervertebral. En el plano axial vemos que los límites del disco son de una distribución difusa con respecto a los cuerpos vertebrales y producen reducciones neuroforaminales bilaterales. El desplazamiento del disco intervertebral puede ser localizado a nivel posterior y serán focales, ¿sí?, cuando el fragmento discal desplazado es menor que la altura del disco, y esto ocupa un menos del 25% de la circunferencia discal. Cuando esto afecta a un 25 a 50% de esa circunferencia discal, la protrusión posterior será de base ancha. En el caso de las extrusiones, el diámetro máximo del disco desplazado es mayor que el diámetro en altura del disco, ¿sí?, en el cual existe una continuidad del disco, no se observan disrupciones y puede tener o no asociados áreas de desgarro anular de anillo fibroso. La extrusión migrada es cuando
esa protrusión que excede la altura del disco muestra un desplazamiento en el plano cefalocaudal, siempre manteniendo la continuidad con el disco, ¿sí? Nativo, o el disco que observamos protruyendo desde el espacio intervertebral. El secuestro es cuando existe una migración y no hay continuidad entre el material discal desplazado y el disco del cual se origina. O sea que hablamos de que existe un fragmento discal libre, que puede estar o no migrado. Con respecto al desplazamiento discal intervertebral hay otras formas de clasificarlo, y esto puede ser según su localización en el plano axial. Y estas las podemos localizar en posición posterior y central, posterolateral o del receso lateral, o zona subarticular. Son varias nomenclaturas o nombres para una misma ubicación. Las protrusiones o hernias foraminales y las laterales o extraforaminales. De todas ellas, la posterocentral y posterolateral son las más frecuentes, ocupando casi cerca del 90% de la patología discal. Acá vemos una representación gráfica de lo que hablamos anteriormente, con las localizaciones central, lateral, foraminal y extraforaminal. También podemos clasificarlas, aunque no es algo que se use muy a menudo, debido a que esta clasificación no siempre es fácil de separar las estructuras que uno quiere de separar las estructuras de las cuales uno se está refiriendo, como son el anillo fibroso, el ligamento longitudinal posterior y la dura madre. Y es la relación que tiene el disco con respecto al ligamento longitudinal posterior. Y estas pueden ser subligamentarias, como vemos en el caso de la resonancia que presentamos acá, o transligamentarias o extraligamentarias. La hernia de Small es una patología muy frecuente, también relacionada con la enfermedad degenerativa, y consiste en una hernia del disco dentro del platillo vertebral. Esta patología se presenta secundaria a un deterioro de la placa terminal encondral, y obviamente que además del proceso degenerativo, otras patologías como la traumática o relacionadas a enfermedades como el Payet, la osteoporosis, la osteomalacia, el hiperparatiroidismo o la infección pueden estar relacionadas. Al igual que cualquier otro proceso de herniación, es un proceso doloroso. En adultos se dan en forma aislada, a veces asimétrica en relación a que no son cuerpos vertebrales contiguos los lesionados. En cambio, en jóvenes, cuando se presentan en forma múltiple y para ir finalizando, veremos otra complicación frecuente de la enfermedad degenerativa, que es la estenosis del canal raquídeo. Esta tiene dos causas adquiridas, de las cuales la enfermedad degenerativa es la causa más frecuente, y la congénita. Se presenta
Acá también representamos nuevamente las causas de la estenosis del canal raquídeo en el plano sagital y, como dijimos anteriormente, estado habitualmente por una hipertrofia de todas las estructuras que comprenden el continente de ese neuroforamen, como ser los pedículos, los márgenes del espacio intervertebral. En el plano axial evaluamos tres regiones claras de estenosis. La primera es el canal central, representado en amarillo. La segunda es el receso o los recesos laterales, representada en color naranja. Y los agujeros intervertebrales o forámenes, representada en color azul. En el caso de la estenosis central, al igual que las otras dos, debemos comprender que las mediciones realizadas son siempre aproximadas y habitualmente no son necesarias. Nosotros no tomamos medidas de rutina dentro de los estudios de resonancia. La causa degenerativa es la más común de todas a la hora de producir una reducción del canal raquídeo. Se presenta habitualmente entre pacientes mayores de 40 a 50 años, donde el lugar más común es a nivel L4, L5 y L5, C1. Habitualmente puede estar debido a una disminución del espacio intervertebral, puede haber hernias o protrusiones discales, osteoartrosis facetaria y engrosamientos hipertróficos del ligamento amarillo. Consideramos un nivel crítico lumbar cuando el diámetro es menor de 10 milímetros. Como podemos medir en radiografía el diámetro del canal, bueno, las incidencias sagitales nos muestran reparos anatómicos útiles como el pedículo posterior y el margen posterior del cuerpo vertebral. Hasta 15 milímetros es sugestivo de estenosis y hasta 12 milímetros es una estenosis evidente. Acá vemos dos casos. El primero, que es normal, del lado izquierdo de la pantalla, y el segundo nos muestra una reducción secundaria a fenómenos degenerativos. En incidencias frente también podemos medir o tener reparos anatómicos para inferir si existe o no existe disminución del canal. Este es el espacio interpeduncular, que si es menor de 20 milímetros sugiere un canal estrecho. La tomografía y la resonancia magnética en el plano axial son más sensibles. En la resonancia magnética, tanto en el plano axial como sagital, es evidente la reducción del canal con compresión anteroposterior del saco tecal y obliteración de la grasa epidural. En la estenosis del receso lateral, que se encuentra causado principalmente por osteoartritis degenerativa de las articulaciones interapofisarias, se observa una reducción del diámetro anteroposterior de este receso lateral.
Hablamos de estenosis cuando este espacio es menor de 5 milímetros. Y típicamente o comúnmente la sintomatología es de dolor y parestesia en miembros inferiores, lo cual característicamente aumenta. Se puede evaluar la estenosis foraminal, que es la última localización que vamos a ver, en el plano axial y sagital, debiendo siempre visualizar la morfología normal del foramen y ahí visualizar también cómo se encuentra la señal de la grasa y las estructuras que se encuentran adentro, o sea, nervios y estructuras vasculares. Los nervios siempre o las raíces van a estar ubicadas a nivel superior y las estructuras vasculares a nivel inferior del neuroforamen en el plano sagital. En la estenosis foraminal el compromiso se expresa por un dolor radicular, como dijimos, y esto está producido secundariamente por hernias discales, osteofitosis de las vértebras y de las facetas articulares, y muchas veces puede estar dado por un grado de listesis, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales. En estas radiografías cervicales, en incidencia oblicua, observamos reducción de los diámetros neuroforaminales del lado derecho con osteofitosis, discopatías a predominio derecho. Visualizamos del lado izquierdo que la morfología de esos neuroforámenes y los márgenes tanto de las estructuras vertebrales y las facetas o las superficies de articulaciones interfacetarias se encuentran conservadas. En la columna lumbar y con tomografía computada también podemos evaluar adecuadamente, como vemos acá, los diámetros neuroforaminales y todas las estructuras que pueden comprometer su morfología. Pero es, sin embargo, la resonancia magnética el que realmente tiene la última palabra cuando hablamos de compromisos de los discos. Evaluamos el grado de compromiso de la grasa perineural y el diámetro neuroforaminal. Como vemos acá en estas imágenes, que la radiografía muestra significativa reducción de diámetros neuroforaminales, signos de esclerosis, hipertrofia facetarias y espondilosis lumbar. Sin embargo, en la resonancia podemos observar que no hay grandes cambios morfológicos o estructurales de las vértebras, y sin embargo los discos producen una significativa reducción del diámetro neuroforaminal en el sector inferior, sobre todo a nivel L5-S1. Bueno, queda claro que sin embargo en general es difícil distinguir entre un tipo de estenosis de las tres que hemos mencionado anteriormente. Generalmente lo habitual es ver que el compromiso del canal raquídeo lumbar, del receso lateral y de los neuroforámenes a veces están asociados. Y generalmente el compromiso tiene un origen multifactorial, tanto de los discos como de las partes blandas, estructuras óseas, llamándose generalmente a estas reducciones como procesos u origen o ósteos discartrósicos. En el caso de la columna cervical, cuando existe un gran compromiso del diámetro anteroposterior del canal raquídeo, pueden aparecer síntomas de mielopatía o radiculopatía. En el caso de las mielopatías, es importante la resonancia, ya que nos aporta información sobre la señal de la médula espinal.
De esta manera uno puede hacer un adecuado diagnóstico y evitar lesiones irreversibles. Vemos este ejemplo en el cual se observa compromiso óseo en la tomografía computada en el plano sagital con signos de Resumiendo, quiero dejar en claro los puntos más importantes de la presentación. Como primer punto, la importancia de los estudios radiológicos y sus incidencias adicionales en el diagnóstico inicial de la enfermedad degenerativa. El valor de la resonancia magnética en el estudio de los discos intervertebrales y los cambios de edema relacionados con el compromiso del disco en la médula ósea vertebral adyacente, y con respecto a la columna cervical, los cambios de señal a nivel de la médula espinal. También como punto importante de la presentación es la importancia de hablar desde ya. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.